En este vídeo vamos a explicar la resolución de varios ejercicios de MCUA. Vale, en este ejercicio nos dice, una rueda gira a razón de 800 radianes por minuto. Calcula la velocidad lineal en un punto situado a 6 centímetros del eje, es decir, nos da un radio, y otro situado a 30 centímetros del eje. Y entonces nos pregunta la aceleración centrípeta en ambos casos. Vale, aquí hay que tener cuidado porque nos lo dan en radianes partido minuto. Por tanto, lo único que tenemos que cambiar es de minutos a segundos, que eso es lo que está mal en el ejercicio que me han mandado. Vale, entonces, una vez que ya tenemos esto en radianes por segundo, como tengo el radio, es simplemente para este radio sería W, que ya lo tengo calculado por este radio, me da la velocidad de ese punto, que es 0,8 metros por segundo, y luego la W está de nuevo por el segundo radio, nos da la velocidad a radio 0,3. Por la aceleración normal, pues es lo mismo, como tengo los datos, sustituyo y me calculo la aceleración normal a cada uno de los radios. El siguiente ejercicio me dice, un tocadiscos posee una velocidad angular de 33 RPM. Entonces, velocidad angular inicial, 33 RPM. Se interrumpe la corriente en un momento determinado y a causa del rozamiento posee una deceleración de 0,5 radianes por segundo al cuadrado. Vale, entonces nota el alfa. Cuidado, porque como es una deceleración, yo tengo que saber que la aceleración angular va a ser negativa. Lo tengo que poner yo, porque si no, no me va a dar bien los resultados. Y luego nos pregunta el tiempo que tarda en pararse y el número de vueltas que da en ese tiempo. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como tengo el valor de la W en RPM, con factor de conversión lo paso a radianes por segundo. Vale. Entonces, una vez que tengo el dato de la W, nos han dicho en el ejercicio que mire a ver cuánto tiempo tarda en pararse. Claro, si se para, la velocidad angular final es 0. Entonces, con esta maravillosa fórmula, como sé que la velocidad angular final es 0, la velocidad angular inicial la tengo porque la he calculado y la alfa la tengo, despejo la t y me da el tiempo que tarda en pararse. En cuanto a cómo calculamos el número de vueltas hasta pararse, se hace siempre de la misma forma. Me calculo siempre tecta, que está en radianes, y luego con un simple factor de conversión paso de radianes a vueltas y me calculo las vueltas que da. Vale, ¿cómo calculo tecta? Pues tecta la calculo con esta fórmula, que como tenemos todos los datos es simplemente sustituir y calcular y hacer el factor de conversión que hemos dicho antes. Tenemos que tener en cuenta que la posición angular inicial, como igual que hacemos en un MRU, que ponemos normalmente la posición inicial es 0, por comodidad, aquí vamos a hacer lo mismo. Y sustituimos y calculamos y ya lo tenemos. En cuanto al ejercicio 4 nos dice la velocidad angular de un motor que gira a 900 RPM disminuye a 300 RPM. Me da la velocidad angular inicial y la velocidad angular final, efectuando 50 revoluciones. Vale, nos dice que hacer 50 revoluciones y nos pregunta la aceleración angular y el tiempo. Vale, pues hacemos lo de siempre. Nos dan esto en RPM, pues lo pasamos a radianes por segundo y entonces tenemos la W inicial y la W final. Vale. En cuanto a esto que nos dicen que nos da 50 revoluciones hasta pararse, lo que tengo que hacer es pasar esas revoluciones a radianes. ¿Por qué? Porque así de esa forma este dato es la tecta. Como podemos ver, es el proceso inverso a lo que hemos hecho anteriormente. Anteriormente hemos calculado tecta y luego lo hemos pasado a vueltas, y aquí ahora lo que hemos hecho es, tenemos las vueltas, hemos pasado a tecta y entonces vamos a utilizar esta ecuación para calcular otra cosa que nos hace falta. Vale, entonces, como ya tenemos lo que vale tecta, pues tenemos tecta final, tecta inicial 0 por comodidad, W inicial la tenemos, la T no la tenemos, luego más un medio de alfa que no tenemos por T al cuadrado. Vale, como aquí tenemos tanto de incógnita como la T y la alfa, lo que vamos a hacer es utilizar la otra ecuación del MCUA, sustituimos y vemos que también tenemos de incógnitas el alfa y el tiempo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como he puesto aquí, entre estas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es formar un sistema, que lo pone aquí abajo. Vale, entonces tenemos, lo que vamos a hacer aquí es, de esta ecuación nos despejamos alfa y entonces lo sustituimos aquí. Entonces esta t con esta t se va y como tenemos solo la de incógnita los tiempos, pues vamos calculando y al final me sale que el tiempo es 5 segundos. Vale, una vez que tengo que el tiempo es 5 segundos, lo metemos aquí y entonces sustituyendo nos calculamos el alfa, que nos sale menos 4pi radianes partido segundo al cuadrado. Como está decelerando, nos tiene que salir ese menos, si no nos saliera es que algo hemos hecho mal. El siguiente ejercicio nos dice que la velocidad angular de un disco disminuye uniformemente desde 360 partido pi rpm, es decir, nos da la velocidad angular inicial, hasta 120 partido pi rpm, nos da la velocidad angular final y nos dice que eso lo hace en un tiempo de 16 segundos. Entonces nos pide la aceleración angular y el número de vueltas en ese tiempo. Luego también nos dice que si el diámetro del disco es 24 centímetros, que nos calculemos la velocidad inicial y final. Vale, entonces, como siempre hacemos, estas RPM las vamos a pasar a radianes por segundo para calcularnos tanto la W inicial como la W final. Vale, entonces, una vez que tenemos la W final y la W inicial, y como tenemos el tiempo que tarda en pararse, tenemos todos los datos para con esta fórmula nos calculamos alfa, que obviamente nos da negativo porque está deteniéndose. Vale, entonces, luego también nos pregunta el número de vueltas. Claro, para calcular el número de vueltas siempre es el mismo procedimiento. Me calculo tecta y luego las vueltas. La única ecuación que tengo con tecta es esta. Por tanto, como tengo todos los datos, sustituyo y me calculo que tecta vale 128 radianes. Y para pasar la vuelta, pues utilizamos el factor de conversión de que una revolución son 2 pi radianes y nos calculamos las vueltas que da. Vale. Luego también nos preguntaba si el diámetro es 24 centímetros, que cuál era la velocidad inicial y final. Pues como sé la velocidad angular inicial y sé la final, es simplemente utilizo esta fórmula para pasar de velocidad lineal a velocidad angular con el uso del radio y si quiero la velocidad inicial, pongo aquí la velocidad angular inicial que es 12 por el radio que es 0,12 y me da la velocidad inicial. Si quiero la velocidad final, aquí pongo cuánto vale la velocidad angular final y lo multiplico por el radio. Y ya tenemos también este ejercicio resuelto. El siguiente ejercicio nos dice un volante ya en marcha cuya aceleración angular es de 2 radianes partido segundo al cuadrado, me están dando la alfa, gira un ángulo de 75 radianes, está dando tecta en 5 segundos. Nos pregunta y entonces nos pregunta cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos, si inicialmente estaba en reposo. Vale, pues como me han dado la posición angular final, y porque nos pregunta el tiempo que ha estado en movimiento. Vale, para yo sacar el tiempo que ha estado en movimiento, tengo que utilizar esta fórmula que nos dice que W es igual a alfa, que es la aceleración angular, por el tiempo. Claro, como inicialmente no tenemos la W, no podemos calcularlo, pero como me dan la posición angular inicial, pues entonces utilizando esta fórmula, o sea, la posición angular final, perdón, y suponiendo que la posición angular inicial es 0 y como podemos ver tenemos todos los datos menos la W inicial, pues me puedo calcular la W inicial en radianes partido segundo. Entonces una vez que tengo ya la W, claro, me ha dicho que si inicialmente estaba en reposo, por tanto lo que tengo que hacer con esta fórmula, me calculo el tiempo que tarda en llegar a esta W que he calculado. Entonces me da que el tiempo que ha tardado son 5 segundos y tenemos el ejercicio también hecho. Vale, finalmente el último ejercicio me dice que un móvil describe una circunferencia de 30 centímetros de radio, me da el
radio, son 30 centímetros, perdón, 40 centímetros que pasado a metros es 0,4, partiendo del reposo. Si parte del reposo, la velocidad angular inicial es 0. Con una aceleración angular de tal, nos la da y me pregunta la aceleración tangencial, la normal, la total, al cabo de 4 segundos. Vale, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo sé que para calcularme la aceleración normal me hace falta utilizar esta fórmula en la cual tengo la velocidad al cuadrado partido el radio. Como no me dan la velocidad, la tendré que calcular. Vale, ¿cómo la puedo calcular? Pues como me dan la W inicial y me dan el alfa, yo con esta maravillosa fórmula me puedo calcular la W final. Como tengo la W final de velocidad lineal angular, podemos pasar utilizando esta ecuación. Entonces me calculo la velocidad. Una vez que tengo la velocidad, sustituyo esta ecuación y me calculo la aceleración normal. Y luego para la aceleración tangencial utilizo esta fórmula, que es la del formulario, que me dice que la aceleración tangencial es alfa por el radio. Como tengo alfa y tengo el radio, me calculo la aceleración tangencial y luego la aceleración total me la calculo con esta fórmula que está en el formulario y que dice que la aceleración total es igual a la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Entonces me da este valor. Y con esto pues tendríamos resueltos estos ejercicios.